La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo de las doctoras Yamilet Diamond y Yuleima Rodríguez. Bienvenidas. Hola, mi nombre es Yamilet Diamond y soy coautora del libro Bolívar, Tiempo y Vigencia del Hombre de las Dificultades, perteneciente a la colección Bicentenario. Este libro nace a partir de una investigación generada en la Maestría de Educación, Mención, Enseñanza de la Historia en el Pedagógico de Caracas, donde se abordó lo que era el programa vigente de cátedra bolivariana en aquel entonces. Estamos hablando del año 2009, cuando se realiza esta investigación, donde emerge la necesidad de generar un cambio o una transformación en este programa, porque allí se veía a un Bolívar parcelado, un Bolívar que no parecía una persona, sino que contemplaba estudiar a Bolívar como reformador social, Bolívar como conservacionista y así algunos aspectos de su vida, pero divorciándolo en esencia de lo que realmente es una persona, donde además se veía a un Bolívar que parecía un superhéroe que además actuó solo, ¿no? Mágicamente. En el libro Bolívar, Tiempo y Vigencia del Hombre de las Dificultades, se busca en principio mostrar a un Bolívar de carne y hueso. Un Bolívar que en principio luchó junto con un colectivo social de hombres y mujeres para lograr la independencia de Venezuela y de otros países de nuestra América. Además, se muestra a un Bolívar humano, un Bolívar que le tocó aprender de la guerra, un Bolívar que va a ir madurando y va a ser distinto, por ejemplo, el Bolívar de 1811 al Bolívar de 1816. ¿Por qué? Porque va a aprender en contexto, va a aprender de la guerra, las experiencias de la guerra lo van a hacer comprender que es necesario incorporar a la guerra de independencia, a la lucha independentista, a los grupos sociales tradicionalmente excluidos, los negros, los pardos, los indígenas. Un Bolívar que va a ser un ser humano y bien como lo dice el título del libro, el hombre de las dificultades, va a ir afrontando cada una de las dificultades que se le van a ir presentando en el camino. Y que bueno, aunque no fue fácil el camino, él lo continuó, un hombre que cabalgó prácticamente toda Sudamérica o gran parte de Sudamérica en busca pues de unos ideales de libertad y sobre todo lo más importante, ¿no? Y es ir afianzando, ¿no? La convicción de la independencia en muchas personas que se fue encontrando en el camino. Este libro muestra además el contexto real de lo que fue la guerra de independencia. ¿Por qué se genera la guerra? Una guerra que fue realmente una guerra de venezolanos contra venezolanos. ¿Por qué? Por el descontento social ocasionado por la estructura social impuesta por los españoles. Esa división blancos, pardos, indígenas y negros, que no es solamente esto, sino por ejemplo dentro de los pardos existía una clasificación enorme, unas formas de exclusión social enormes que están incluso muy bien clasificadas por el Centro Nacional de Historia, donde se les llamaba incluso coyote, salto adelante, salto atrás, de acuerdo con el origen étnico y las mezclas étnicas de algunas personas. Pues ese descontento donde la participación política, el trato, la forma de vestir dependía de la pureza de sangre, ¿no? Como se denominaba en aquellos tiempos. Esta sociedad donde se va a desatar una guerra que terminó siendo una guerra contra los blancos, quienes tradicionalmente habían sido los quienes maltrataban, ¿no? Con estos tratos y con estas vejaciones a los pardos y al resto de los grupos indígenas. Es un libro hermoso que cuenta con diversas secciones dentro de los 16 capítulos que lo conforman. Por ejemplo, una sección dedicada a las mujeres, al trabajo realizado por las mujeres en la independencia, que va a ser más allá de ser la esposa, la hija o la hermana,
sino que va a ser un trabajo de convicción, mujeres que incluso tomaron las armas y se animaron a estar en la guerra. Hay también una sección destinada a lo que es la cotidianidad en tiempos de independencia, cómo se comía, cómo se vestía, cuáles eran los utensilios que se utilizaban para comer, etc. Es un libro que busca mostrar una independencia o un contexto de independencia más real, más humano, visualizando o visibilizando esas condiciones difíciles por las cuales tuvieron que atravesar las personas que allí lucharon. Cómo la independencia es el resultado de la lucha del colectivo social, no solamente de Simón Bolívar. Fue un héroe muy importante, pero no fue el único. Y es lo que básicamente se busca mostrar allí. Impulsando así a los estudiantes a ver a un Bolívar más humano, a bajarlo de la estatua en la que tradicionalmente se puede observar en las plazas Bolívar que se encuentran a lo largo de nuestro territorio, sino verlo como un Bolívar más humano, un Bolívar con unas características físicas específicas que pueden incluso ser similares a algunos, ¿no? Un Bolívar que de una estatura baja, si se quiere, un Bolívar pues que no era grandísimo como a lo mejor tradicionalmente se les ha enseñado. Además este libro contó con la coordinación de la profesora América Bracho. La profesora América confió en nosotras, un equipo de 4 profesoras nobles que además no llegábamos en ese momento, en el año 2012, a los 30 años. Sin embargo, teníamos la experiencia de aula, los estudios y las ganas de hacerlo. La profesora América realmente, aún con toda la experiencia y la trayectoria pues que tiene ella, fue una persona extremadamente respetuosa con el trabajo que nosotros hicimos, siempre dispuesta a corregir al detalle, a leer, a revisar, a realizar alguna sugerencia, a aportar algún material. Realmente la profesora América su valor es incuantificable, invaluable. Realmente es una persona extraordinaria que confió en nosotras, y vaya que es difícil encontrar quien confíe en la juventud. Realmente estamos muy agradecidas con la profesora América, igualmente con la profesora Noemi Frías, que también pues fue un caballito de batalla y nos apoyó en este camino que fue la construcción del libro Bolívar, tiempo y vigencia del hombre de las dificultades. Además, es un libro colorido, es un libro hermoso, hermosísimo. Los invito a que lo revisen. Es un libro donde hay imágenes que son creadas incluso a partir de características físicas que existen en algunos libros. Es importante destacar, este libro está realizado a partir de fuentes históricas importantes, fuentes primarias, como no, la revisión de documentos, y también de libros de reconocidos historiadores venezolanos. Algunas imágenes, porque no existen, son imágenes inéditas, han sido construidas a partir de esas características físicas relatadas en documentos, relatadas en algunos libros. Por lo tanto, es un libro novedoso, es un libro que tiene infografías, que busca que el estudiante, busca captar la atención del estudiante justamente y principalmente aquellos que son visuales. Ahora mi compañera Yuleima va a hablar acerca de lo que fue el armisticio. Continuando con la presentación del libro Bolívar, tiempo y vigencia del hombre de las dificultades, es pertinente hacer un paréntesis en este punto del tema del armisticio, que también se aborda en el libro, en el capítulo 14, titulado Carabobo, la campaña que liberó a Venezuela. El armisticio para 1820 constituyó un paréntesis de la guerra que se venía gestando desde hace ya algunos años. En este año, 1820, gran parte de Venezuela se encontraba bajo el dominio de los realistas. Los patriotas solo tenían posesión por el este de Margarita y Maturín, por el oeste de Mérida, San Cristóbal y parte de Trujillo, y al sur de Guayana, hoy estado Bolívar, y de Apure, hoy estado Apure, este último ocupado por Páez y su ejército de llaneros. Pablo Morillo para ese entonces recibió órdenes de España de poner un paréntesis a la guerra e inició las negociaciones. Por el lado de los patriotas, estas negociaciones fueron realizadas por Antonio José de Sucre, y para el 25 de noviembre de 1820 el armisticio fue firmado en Trujillo. Antonio José de Sucre participa como representante del ejército patriota y Ramón Correa del bando realista pues participa en este firmado del armisticio, en el que se estableció el cese de la guerra por 6 meses, que podían ser extendidos o revocados por mutuo acuerdo entre las partes.
También participaron en dicho armisticio José Gabriel Pérez, Pedro Briceño Méndez, Juan Rodríguez, entre otros. Al día siguiente del armisticio se firmó otro tratado que acababa con el decreto de guerra-muerte dictado por Bolívar en Trujillo en 1813, el cual establecía el respeto a la vida y el canje de prisioneros. 2 días después de firmado el armisticio, se llevó a cabo en Trujillo un encuentro entre Bolívar y Pablo Morillo, que tuvo pues un lugar, como ya sabemos, en el estado de Trujillo, pues representando el abrazo o el encuentro entre estos dos enemigos, que fue inmortalizado en un monumento en el estado antes mencionado. Posterior a la firma del armisticio, Bolívar cruzaba correspondencia con el líder realista Pablo Morillo. En estas correspondencias solicitó el envío de representantes de los patriotas a España para establecer negociaciones a favor de la independencia de manera directa con la metrópoli. Este tratado, firmado el 25 de noviembre de 1820, tendrá una corta duración, pues apenas transcurridos 2 meses de la firma, el armisticio se rompe debido a que en Maracaibo, actual estado Zulia, esta provincia, que se encontraba bajo el dominio realista, se declaró leal a la causa independentista y solicitó ayuda al ejército patriota, por lo que el comandante José Heras acudió al llamado de auxilio acompañado de sus tropas el 29 de enero de 1821. Esta situación ocasionó que el ejército abandonara la plaza o lugar estratégico militar y de inmediato Rafael Urdaneta, patriota nacido en Maracaibo, tomó el mando de su tierra natal. También la provincia de Coro se alzó a favor de la independencia el 3 de mayo de 1821 gracias a las acciones realizadas por Josefa Camejo, quien apresó al gobernador de Pueblo Nuevo desconociendo la autoridad de España. A la semana siguiente, Urdaneta ratificó la acción de Camejo al reorganizar el ejército con el recién creado batallón de Coro. Los dos bandos firmantes del pacto acordaron reanudar la guerra el 28 de abril de ese mismo año. Vemos acá, es importante destacar lo que ya se ha venido diciendo anteriormente, la importancia del papel de la mujer en todo lo que fue la gesta independentista, con la realización de diferentes acciones, algunas como troperas, otras que preparaban los alimentos, curaban a los enfermos y también con acciones directas en la guerra de independencia, ¿no? En la organización de los ejércitos y en el campo de batalla. Esto es muy importante y debe ser siempre también enseñado, pues rescatado, divulgado, difundido en el aula de clase, porque como ya se ha comentado, pues la historia pues la hicieron no solamente los hombres, sino también las mujeres, y todo el proceso independentista contó con la participación, por supuesto, de Bolívar como líder, pero todo el apoyo de los diferentes grupos sociales, ¿no? De este colectivo social que apoyó indudablemente en el proceso de independencia. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.